El cielo sobre la Ciudad de México se tiñó de un gris pesado aquella mañana de octubre. Las nubes cargadas amenazaban con desatar la lluvia en cualquier momento sobre las calles del centro histórico, donde miles de personas caminaban apuradas entre puestos de comida, vendedores ambulantes y el constante rugido del tráfico. Entre toda esa multitud, Valeria Montoya caminaba con paso firme, su portafolio negro apretado contra el pecho, los auriculares puestos como un escudo invisible contra el mundo exterior. A sus 32 años, Valeria había construido una vida ordenada y predecible. Trabajaba como contadora en una firma respetable cerca de Reforma, vivía sola en un departamento pequeño pero cómodo en la colonia Roma Norte y había perfeccionado el arte de mantener a las personas a distancia. No era que fuera antipática, sus colegas la describían como profesional y eficiente, pero había algo en su manera de interactuar que dejaba claro que no buscaba intimidad. Las relaciones, había decidido hace años, eran complicaciones innecesarias que solo traían dolor. El café donde solía detenerse cada mañana estaba más lleno de lo habitual. Valeria frunció el ceño al ver la fila que serpenteaba hasta la puerta. Tenía exactamente 15 minutos antes de su primera reunión, y la puntualidad era algo que valoraba por encima de casi todo. Estaba a punto de darse la vuelta y buscar otra opción cuando alguien chocó contra ella desde atrás, derramando café caliente sobre su blusa blanca. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de ti. «Por todos los santos», exclamó Valeria, apartándose bruscamente mientras sentía el líquido caliente empapar la tela. «Lo siento muchísimo», dijo una voz masculina detrás de ella. «De verdad, no te vi. Déjame ayudarte». Valeria se giró, lista para descargar su frustración, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El hombre frente a ella tenía unos 35 años, ojos color miel que la miraban con genuina preocupación y una expresión tan arrepentida que casi parecía cómica. Llevaba una sudadera gastada y pantalones de mezclilla manchados de pintura. «No es necesario», respondió Valeria con frialdad, sacando servilletas de su bolsa para intentar limpiar el desastre. «Solo ten más cuidado». «Al menos déjame pagar tu blusa para la tintorería», insistió él sacando su cartera. «O comprarte una nueva. Esto es completamente mi culpa». «Dije que no es necesario». Valeria lo miró fijamente esperando que captara la indirecta y la dejara en paz. Pero él no se movió. En cambio, le tendió una tarjeta de presentación. «Soy Diego Herrera. Tengo un taller de restauración de muebles en La Condesa. Si cambias de opinión sobre la blusa, llámame. Por favor». Valeria tomó la tarjeta sin mirarla y la guardó en su bolsillo, más por cortesía que por intención de usarla. «Está bien. Ahora, si me disculpas, llego tarde». No esperó su respuesta. Salió del café con la blusa arruinada y el orgullo intacto, decidida a olvidar el incidente tan pronto como fuera posible. La reunión fue un desastre. Su jefa, la señora Campos, había notado de inmediato la mancha en su blusa y aunque no dijo nada directamente, Valeria captó las miradas de desaprobación. La profesionalidad lo era todo en su trabajo, y presentarse así había sido vergonzoso. Durante toda la junta, Valeria sintió cómo su irritación crecía, no solo consigo misma, sino con ese hombre torpe que había arruinado su mañana. Esa noche, mientras preparaba té en su pequeña cocina, Valeria encontró la tarjeta de Diego en el bolsillo de su pantalón antes de meter la ropa en el cesto de la lavandería. «Diego Herrera, restauración de muebles artesanales, especialidad en piezas antiguas», leyó en voz alta. Había un número de teléfono y una dirección en La Condesa. Por alguna razón que no pudo explicar, no tiró la tarjeta a la basura. La dejó sobre la mesa de la cocina y trató de no pensar más en ello. Los siguientes días transcurrieron en su rutina habitual.
trabajo, gimnasio, supermercado, casa. Valeria había perfeccionado este ciclo durante años, encontrando consuelo en su predecibilidad. No había sorpresas, no había decepciones, era exactamente como le gustaba. El viernes por la tarde, su hermana menor, Sofía, la llamó para invitarla a cenar. Valeria intentó declinar. Los viernes eran sus noches de lectura y vino tranquilo, pero Sofía era insistente. «Llevas 3 semanas sin verme», le recriminó Sofía por teléfono, «y mamá dice que tampoco la llamas. ¿Qué pasa contigo, Vale?» «Nada pasa conmigo, solo he estado ocupada con el trabajo». «Siempre estás ocupada con el trabajo. Ven a cenar. Te invito a unos tacos en ese lugar que te gusta en Coyoacán. Por favor». Valeria suspiró. Sofía tenía esa manera de hacer que se sintiera culpable sin realmente acusarla de nada. «Está bien, pero solo si prometes no empezar con el tema de por qué no tengo novio». «¡Prometido!», rió Sofía. «Te veo a las 8». La taquería estaba llena de familias y parejas jóvenes disfrutando del clima fresco de la noche. Valeria encontró a Sofía en una mesa del fondo agitando la mano con entusiasmo. A su lado había un hombre que Valeria no reconoció de inmediato, pero cuando se acercó más, su estómago dio un vuelco. Era Diego. «Vale, mira, te quiero presentar a alguien», dijo Sofía con una sonrisa radiante. «Este es Diego. Nos conocimos en una exposición de arte la semana pasada. Diego, ella es mi hermana Valeria». Diego la miró con sorpresa igual de evidente, pero rápidamente compuso su expresión en una sonrisa amable. «Ya nos conocemos, de hecho». «Bueno, más o menos». Valeria se sentó lentamente, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. De todas las personas en esta ciudad de casi 9 millones de habitantes, ¿por qué tenía que ser él? «¿Se conocen?», preguntó Sofía, mirando entre los dos con curiosidad. «¿De dónde?» «Tuvimos un pequeño accidente la semana pasada», explicó Diego, su tono ligero pero sus ojos fijos en Valeria. «Le arruiné la blusa con café. Todavía me siento terrible por eso». «Fue un accidente», dijo Valeria secamente. «Ya lo olvidé». La cena fue incómoda para Valeria, aunque Sofía y Diego parecían llevarse maravillosamente bien. Él era carpintero y restaurador. Trabajaba con sus manos, creando y salvando piezas hermosas del olvido. Sofía, que era diseñadora gráfica, estaba fascinada con su trabajo. Hablaban de arte, de la ciudad, de sus lugares favoritos para perderse los domingos. Valeria comía sus tacos en silencio, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaban algo directamente. No entendía por qué la presencia de Diego la ponía tan nerviosa. Era solo un hombre, un extraño que había chocado con ella, nada más. «Tu hermana no habla mucho, ¿verdad?», comentó Diego en algún momento, con una sonrisa que parecía más curiosa que crítica. «Vale, es introvertida», defendió Sofía. «Pero cuando la conoces es increíble, la persona más leal que existe». «Estoy aquí, pueden dejar de hablar de mí como si no estuviera», intervino Valeria, tomando un sorbo de su agua de Jamaica. «Perdona», dijo Diego, pero había algo en su mirada, algo cálido y genuino, que hizo que Valeria desviara la vista. Cuando la cena terminó y se despidieron fuera del restaurante, Diego se acercó a Valeria mientras Sofía buscaba un taxi. «Sé que probablemente esto es lo último que quieres escuchar», dijo en voz baja, «pero me da la impresión de que cargas con algo pesado. Si alguna vez necesitas hablar o simplemente tomar un café sin que te lo derrame encima, mi oferta sigue en pie». Valeria lo miró directamente a los ojos por primera vez esa noche. «No te conozco». «Así es como funciona conocer gente», respondió él con una pequeña sonrisa. «Empiezas sin conocerlos». «No estoy interesada en conocer gente nueva». «Mensaje recibido». Diego asintió, pero no parecía ofendido. «Cuídate, Valeria». Se alejó hacia su camioneta vieja, dejando a Valeria con una sensación extraña en el pecho que no supo
identificar. Irritación, tal vez. O quizá algo más peligroso. Las siguientes semanas, Valeria trató de mantener su distancia. Sofía mencionaba a Diego ocasionalmente. Habían ido a ver una exposición. Él le había mostrado su taller, pero nunca lo hacía de manera que sonara romántica. Parecían haberse convertido en buenos amigos, y eso aliviaba a Valeria. No quería que su hermana menor se involucrara con alguien que pudiera lastimarla. Pero entonces llegó noviembre, y con él el aniversario. 6 años desde que todo había cambiado. Valeria se tomó el día libre del trabajo, algo que casi nunca hacía. Se despertó temprano, se preparó café y se quedó mirando por la ventana de su departamento mientras la ciudad despertaba. Las calles de la Roma Norte comenzaban a llenarse de gente, oficinistas apurados, madres llevando a sus hijos a la escuela, repartidores en motocicletas esquivando el tráfico. Su teléfono sonó. Era su madre. «Hija, ¿cómo estás hoy?» «Bien, mamá, estoy bien. ¿Segura? Sé que este día es difícil para ti». Valeria cerró los ojos. Su madre siempre recordaba, siempre trataba de estar ahí, incluso cuando Valeria había pasado años construyendo muros para mantenerla fuera también. «Solo necesito un día tranquila. Estaré bien. ¿Quieres que vaya? Puedo preparar tu comida favorita, Moon». «No es necesario, mamá, de verdad». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «Está bien, mi amor, pero si cambias de opinión, aquí estoy, siempre». Después de colgar, Valeria se sintió peor. Su madre no merecía la frialdad con la que la trataba. Sofía no merecía tener una hermana mayor tan distante. Pero no sabía cómo ser diferente. Había olvidado cómo abrirse, cómo confiar. Decidió salir a caminar. El aire fresco le haría bien. Se puso jeans, una chamarra ligera y salió sin rumbo fijo. Caminó por Álvaro Obregón, pasó por cafés y librerías, observó a las personas sin realmente verlas. Terminó en el Parque México, sentada en una banca bajo un árbol grande. Era media mañana y el parque estaba relativamente vacío. Algunos corredores, personas paseando perros, una señora mayor alimentando palomas. ¿Valeria? Ella levantó la vista, sobresaltada. Diego estaba parado frente a ella, con pantalones de mezclilla manchados de barniz y una camiseta gris. Llevaba una bolsa de pan dulce en una mano. «¿Me estás siguiendo?», preguntó ella, aunque sin mucha convicción. «Mi taller está a 2 cuadras de aquí», respondió él, señalando hacia el norte. «Vengo aquí a desayunar cuando necesito un descanso. ¿Puedo sentarme?». Valeria debió decir que no. Debió inventar una excusa y marcharse. Pero en cambio asintió ligeramente. Diego se sentó, dejando espacio entre ellos, y abrió la bolsa de pan. «¿Quieres una concha? Compré demasiadas». «No tengo hambre». «Está bien». Se quedaron en silencio por un momento. Luego Diego habló de nuevo. «¿Mal día?» «No es asunto tuyo». «Tienes razón. Pero Sofía me contó que hoy es un día difícil para ti. No me dijo por qué, respetó tu privacidad. Solo mencionó que podrías necesitar un amigo». Valeria sintió una oleada de emoción que había estado reprimiendo toda la mañana, amenazando con desbordarse. «Sofía no debió hablar de mí. Lo hizo porque te quiere y porque está preocupada. No necesito que nadie se preocupe por mí. Puedo cuidarme sola». Diego la miró con esos ojos color miel que parecían ver demasiado. «Nadie duda de que puedas cuidarte sola, Valeria. Pero eso no significa que debas hacerlo. No todo el tiempo». Valeria sintió como algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. Toda la armadura que había construido tan cuidadosamente durante años, todas las defensas, las excusas, las razones por las que mantenerse aislada era más seguro, todo empezó a sentirse menos sólido de repente. «Hace 6 años», comenzó, y su voz sonó extraña en sus propios oídos. «Mi prometido murió en un accidente de tránsito.
3 semanas antes de nuestra boda. Diego no dijo nada, solo esperó. Estábamos planeando todo: la casa que compraríamos, los hijos que tendríamos, los lugares que visitaríamos. Teníamos toda una vida por delante. Valeria se limpió una lágrima que había escapado sin su permiso. Y entonces, en un segundo, todo desapareció. Carlos iba en su moto por Insurgentes cuando un conductor borracho se pasó un alto. Ni siquiera tuvo oportunidad de esquivarlo. «Lo siento mucho», dijo Diego en voz baja. «Todos lo sienten. Todo el mundo me dice lo mucho que lo siente, pero nadie puede devolverme lo que perdí». Valeria respiró profundo, tratando de recuperar el control. Así que decidí que era más fácil no arriesgarme de nuevo, no dejar que nadie se acercara lo suficiente como para que su pérdida me destruyera otra vez. «Pero estás destruida de todas formas», observó Diego gentilmente. «Solo que ahora estás destruida y sola». Valeria lo miró, lista para defenderse, para levantarse y alejarse, pero había algo en la manera en que Diego la miraba, sin lástima, sin juicio, solo comprensión, que la detuvo. «No puedo», susurró. «No puedo pasar por eso de nuevo». «Nadie te está pidiendo que lo hagas hoy. Nadie te está pidiendo que ames a alguien o que te arriesgues a ese nivel de dolor otra vez». Diego se inclinó ligeramente hacia ella. «Pero tal vez podrías empezar con algo más pequeño. Tal vez podrías simplemente dejar que alguien sea tu amigo». «No sé cómo hacer eso ya. Aprendemos juntos entonces». Él le ofreció una pequeña sonrisa. «Puedo ser muy paciente». Valeria no supo qué responder. Se quedaron sentados ahí mientras el sol subía más alto en el cielo, mientras la ciudad continuaba su ritmo frenético a su alrededor. Y por primera vez en años, Valeria no sintió la urgencia de huir. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, pero significativo en la vida de Valeria. Diego comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre de manera casual, nunca presionando. A veces se encontraban en el parque por casualidad, cuando Valeria salía a caminar después del trabajo. Otras veces, Sofía organizaba salidas en grupo donde Diego inevitablemente estaba presente. Al principio, Valeria se resistió a esta nueva dinámica. Le molestaba cómo Diego parecía entender sus estados de ánimo sin que ella dijera nada. Cómo respetaba su espacio, pero se mantenía cerca, como una presencia constante, pero no invasiva. Era desconcertante y, si era honesta consigo misma, un poco aterrador. Una tarde de diciembre, Diego la invitó a su taller. «He estado restaurando una pieza que creo que te gustará», le dijo por mensaje. «Sin compromiso, solo ven si quieres». Valeria casi no fue. Pasó 20 minutos frente al espejo de su baño, debatiendo consigo misma. Ir significaba admitir que había bajado la guardia, que Diego había logrado colarse a través de las grietas de su armadura. Pero quedarse en casa significaba rendirse a la soledad que había sido su compañera constante durante tanto tiempo. Finalmente, se puso una chamarra y salió antes de poder cambiar de opinión. El taller de Diego estaba ubicado en una calle tranquila de la Condesa, en la planta baja de un edificio antiguo. Cuando Valeria tocó a la puerta, él la recibió con esa sonrisa que había empezado a reconocer, genuina, sin pretensiones. «Pasaste», dijo él, haciéndose a un lado. El espacio era amplio, lleno de mesas de trabajo cubiertas de herramientas, botes de barniz y pintura y piezas de muebles en diferentes etapas de restauración. Olía a madera fresca y trementina. Las ventanas altas dejaban entrar la luz del atardecer, creando patrones dorados sobre el piso de cemento pulido. «Es más grande de lo que pensé», comentó Valeria mirando alrededor. «Tuve suerte de encontrar este lugar. El dueño del edificio es un señor mayor que apreció mi trabajo y me dio un buen precio». Diego la guió hacia el fondo del taller. «Ven, quiero mostrarte algo».
En una esquina, sobre una mesa especial, había un escritorio antiguo de madera oscura. Era hermoso, la madera tallada con patrones intrincados, las patas torneadas con elegancia, los cajones con manijas de bronce recuperadas. «Lo encontré en un mercado de pulgas en Tlalpan», explicó Diego, pasando su mano cariñosamente sobre la superficie. Estaba destrozado, la madera estaba hinchada por la humedad, le faltaban piezas. Los cajones ni siquiera abrían. La mayoría de la gente lo hubiera tirado. «Pero tú no», dijo Valeria en voz baja. «No, porque vi lo que podía ser. Tardé 3 meses en restaurarlo, pero míralo ahora». Diego sonrió. A veces las cosas más rotas son las que tienen más potencial. Valeria entendió el mensaje implícito. No era sutil, pero tampoco era ofensivo. Era simplemente Diego siendo Diego. «Es hermoso», admitió ella, acercándose para examinar los detalles del trabajo. «Tienes un talento real». «Gracias. Me tomó años desarrollarlo. Muchos errores, muchos proyectos arruinados». Él se apoyó contra la mesa de trabajo. «Pero descubrí que me encanta este trabajo. Tomar algo olvidado y devolverle su propósito». Se quedaron en el taller hasta que oscureció, hablando mientras Diego limpiaba sus herramientas y preparaba el espacio para el día siguiente. Valeria se sorprendió a sí misma compartiendo cosas que no había hablado con nadie en años. Sus frustraciones con el trabajo, su relación complicada con sus padres, cómo a veces se sentía atrapada en una vida que había construido más por necesidad que por deseo. Diego escuchaba sin interrumpir, asintiendo en los momentos apropiados, haciendo preguntas que demostraban que realmente prestaba atención. No trataba de arreglar nada, ni de ofrecer soluciones no solicitadas. Simplemente estaba ahí, presente de una manera que Valeria había olvidado que era posible. «Tengo que hacer una confesión», dijo Diego mientras cerraba la puerta del taller y caminaban hacia la calle. «Ese primer día en el café, cuando choqué contigo, no fue completamente un accidente». Valeria se detuvo, mirándolo con sorpresa. «¿Qué? Te había visto ahí antes. Varias veces, de hecho. Siempre llegabas a la misma hora, pedías lo mismo, te sentabas en la misma mesa si estaba disponible». Diego metió las manos en los bolsillos, luciendo un poco avergonzado. «Quería encontrar una manera de hablarte, pero parecías tan inaccesible. Así que cuando ese día te vi ahí parada, lo tomé como una oportunidad. No planeé derramar el café. Eso sí fue un accidente genuino». Valeria no supo si sentirse molesta o halagada. «Eso es un poco extraño, ¿lo sabes? Lo sé, y lo siento si te hace sentir incómoda, pero no me arrepiento». Diego la miró directamente, «porque si no hubiera hecho eso, probablemente nunca hubieras notado que existo. ¿Y eso era tan importante para ti? ¿Por qué?» Diego se encogió de hombros. «Algo en la manera en que te movías por el mundo, como si estuvieras ahí pero no realmente ahí. Me recordó a mí hace unos años, después de que mi vida se desmoronara. Reconocí esa mirada de alguien que está pasando por los movimientos, pero no realmente viviendo». «¿Tu vida se desmoronó?» Valeria se dio cuenta de que, aunque habían hablado mucho, Diego rara vez hablaba de sí mismo de manera profunda. «Historia para otro día», respondió él con una sonrisa triste. «Está haciendo frío. ¿Te llevo a tu casa?» Durante el trayecto en la camioneta de Diego, Valeria observó la ciudad pasar por la ventana. Las luces de Navidad ya decoraban algunos edificios y árboles, anticipando las festividades que se acercaban. Siempre había odiado esta época del año, las reuniones familiares forzadas, las preguntas sobre su vida personal, la presión de fingir alegría cuando todo lo que sentía era el peso de la ausencia de Carlos. «¿Qué haces en Navidad?», preguntó Diego de repente, como si hubiera leído sus pensamientos. «Generalmente voy a casa de mis padres en Querétaro».
Comemos, intercambiamos regalos, finjo que todo está bien, lo de siempre. Suena deprimente cuando lo dices así. Valeria rió a pesar de sí misma. Supongo que lo es, pero es más fácil que explicarle a mi familia por qué preferiría quedarme sola. Este año estoy organizando una cena aquí para gente que no tiene a dónde ir o que preferiría no ir a donde se supone que deben, dijo Diego. Sofía ya confirmó que vendrá. Y algunos amigos del taller. Nada elegante, solo comida y buena compañía. Estás invitada si quieres. Valeria consideró la oferta. Era tentador. La idea de pasar las fiestas con personas que no tenían expectativas sobre quién debería ser o cómo debería sentirse. Lo pensaré. Es todo lo que pido. Cuando llegaron al edificio de Valeria, Diego estacionó el auto, pero no apagó el motor. Gracias por venir hoy al taller. Significó mucho para mí que quisieras verlo. Gracias por invitarme. Valeria abrió la puerta, pero se detuvo antes de salir. Diego, ¿por qué haces esto? ¿Hacer qué? Esto. Esforzarte tanto conmigo, ser tan paciente cuando claramente he sido difícil. Diego se quedó pensativo por un momento. Porque creo que vales la pena y porque en algún momento de mi vida alguien fue paciente conmigo cuando yo también era difícil. Estoy devolviendo el favor. Valeria sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era amor, aún no estaba lista para eso, pero era algo. Esperanza, tal vez, o la posibilidad de ella. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Vale. Esa noche, acostada en su cama, Valeria pensó en el escritorio restaurado en el taller de Diego, en cómo algo tan dañado y olvidado podía transformarse en algo hermoso otra vez, con el cuidado adecuado y el tiempo suficiente. Se preguntó si lo mismo podía ser cierto para las personas. Para ella. Los días previos a Navidad pasaron en un torbellino de actividad laboral. La firma contable, donde trabajaba Valeria, siempre estaba especialmente ocupada durante el cierre del año, con clientes apurados tratando de resolver sus asuntos fiscales antes del final del periodo. Valeria se sumergió en el trabajo con su eficiencia característica, llegando temprano y quedándose tarde, evitando pensar demasiado en la decisión que tenía que tomar sobre la cena de Navidad. Su madre la llamó varias veces, confirmando que vendría a Querétaro como siempre. Valeria no había tenido el corazón de decirle que estaba considerando otras opciones. No quería lastimar a su familia, pero la idea de sentarse alrededor de la mesa familiar, sonriendo y pretendiendo que todo estaba bien, le resultaba cada vez más agotadora. Una tarde, 3 días antes de Navidad, Sofía apareció en su oficina sin aviso previo. «Sofía, ¿qué haces aquí?» Valeria levantó la vista de su computadora, sorprendida. «Secuestrarte para almorzar», anunció su hermana, apoyándose contra el marco de la puerta. «Llevas toda la semana evitándome y necesitamos hablar. Estoy ocupada. Tu jefa me dijo que tomaras tu hora de almuerzo o te la quitaría por la fuerza, así que vamos». Valeria suspiró, pero guardó su trabajo y tomó su bolsa. Conocía esa mirada determinada en el rostro de Sofía. No había manera de evitar esta conversación. Fueron a un pequeño restaurante italiano cerca de la oficina. Una vez que ordenaron, Sofía fue directa al grano. «¿Estás pensando en no ir a casa para Navidad?» No era una pregunta. Valeria removió su agua con hielo, evitando el contacto visual. «¿Mamá te mandó?» «Nadie me mandó. Pero soy tu hermana y te conozco. He visto cómo has estado este último mes. Diferente». «¿Diferente cómo?» «Menos cerrada, menos muerta por dentro, si soy honesta». Sofía se inclinó hacia adelante. «Diego me contó que has estado pasando tiempo con él, que le mostraste dónde trabajas, que fueron a cenar un par de veces. Somos amigos, eso es todo.
Lo sé, y no te estoy presionando para que sea más que eso. Pero vale, he estado esperando años a que dejaras entrar a alguien, a cualquiera, a tu vida otra vez. Ver que finalmente lo estás haciendo me da esperanza. Valeria sintió el escozor de las lágrimas. Tengo miedo, Sophie, todo el tiempo. Miedo de dejar que alguien se acerque y luego perderlo. Miedo de que si bajo la guardia, todo el dolor que he estado evitando me va a ahogar. El dolor ya está ahí, hermana, solo que has estado cargándolo sola todo este tiempo. Sofía tomó su mano. Diego es buena persona. No te va a presionar, no va a exigir nada que no estés lista para dar, pero tampoco va a desaparecer solo porque tengas miedo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque él también ha estado roto. No sé todos los detalles, él es reservado con eso, pero sé que tuvo una esposa que lo dejó hace 4 años, que pasó por algo que lo destrozó y tuvo que reconstruirse pieza por pieza. Sofía apretó su mano. Ustedes dos se entienden de una manera que la mayoría de las personas no podrían. Esa noche, Valeria finalmente llamó a su madre. «Mamá, sobre Navidad, ¿no vas a venir?» La voz de su madre sonaba resignada, pero no sorprendida. «Lo siento, sé que esperabas que fuera, pero necesito intentar algo diferente este año». Hubo un silencio largo. Luego, su madre habló con voz suave. «Tiene que ver con ese hombre del que Sofía me habló. Diego, tal vez. No lo sé, es complicado. El amor siempre es complicado, mija. Pero eso no significa que no valga la pena». Su madre suspiró. «Te he visto estos últimos 6 años, cómo te has encerrado en ti misma. Como madre, ha sido doloroso ver a mi hija sufrir y no poder ayudarla. Si este hombre, o simplemente este cambio en tu vida, te está ayudando a sanar, entonces tienes mi bendición. ¿No estás enojada? Un poco triste quizá, pero más que nada, aliviada. Has estado viviendo como un fantasma, Vale. Es hora de que vuelvas a ser tú misma». Después de colgar, Valeria le envió un mensaje a Diego. «Cuenta conmigo para la cena de Navidad». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Me alegra saberlo. Te veré ahí». La Nochebuena llegó con un clima inusualmente frío para la Ciudad de México. Valeria se vistió con cuidado, eligiendo un suéter rojo y jeans, algo casual pero festivo. Se puso un poco de maquillaje, algo que rara vez hacía últimamente, y se miró en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El taller de Diego había sido transformado. Habían movido las mesas de trabajo hacia las paredes, creando espacio en el centro donde pusieron una mesa larga decorada con manteles coloridos, velas y centros de mesa hechos con ramas de pino. Las luces navideñas colgaban del techo, creando un ambiente cálido y acogedor. Olía a canela, chocolate caliente y tamales. Cuando Valeria llegó ya había varias personas ahí, Sofía, por supuesto, y un grupo de personas que Diego presentó como sus amigos y colegas. Todos la recibieron con calidez genuina, sin hacer preguntas invasivas ni forzar conversaciones incómodas. Diego se acercó a ella con 2 tazas de ponche. «Te salvé uno antes de que se lo terminaran». «Gracias». Valeria aceptó la bebida, disfrutando el calor de la taza en sus manos. «Esto es bonito. Tu taller se ve completamente diferente. Tuve ayuda, todos trajeron algo, comida, decoraciones, música. Es una tradición que empecé hace un par de años, una celebración para los que preferimos crear nuestra propia familia». A medida que avanzaba la noche, Valeria se encontró relajándose de maneras que no había experimentado en años. Rió con las historias que contaban los amigos de Diego, probó diferentes platillos que cada persona había traído y participó en juegos tontos que alguien propuso después de la cena. En un momento, mientras los demás estaban ocupados cantando villancicos, Diego y Valeria se encontraron solos
en un rincón del taller, sentados en un banco antiguo que él había restaurado. «Gracias por venir», dijo él. «Sé que no fue una decisión fácil. Estoy contenta de haber venido». Valeria lo miró. «Me di cuenta de algo esta noche». «¿Qué?» «Que he pasado tanto tiempo protegiendo mi corazón del dolor que olvidé que también lo estaba protegiendo de la alegría, de las conexiones reales, de momentos como este». Diego asintió lentamente. «Es un mecanismo de supervivencia. Lo entiendo completamente. Yo hice lo mismo después de que mi matrimonio terminó. ¿Quieres hablar de eso?», preguntó Valeria con cuidado. Diego miró hacia la fiesta que continuaba sin ellos. «Estuvimos casados 5 años. Pensé que era para siempre, pero resulta que ella tenía otros planes. Se enamoró de alguien más, alguien con mejor trabajo y mejor futuro, según ella. Me dejó una nota y se fue». Río amargamente. «Llegué a casa y la mitad de nuestras cosas habían desaparecido. Fue devastador. Lo siento. Yo también. Durante mucho tiempo. Dejé de comer bien, dejé de cuidarme. Mi trabajo se resintió. Fue mi abuelo quien finalmente me sacó de ese agujero. Me enseñó el oficio de restaurar muebles, me dio un propósito otra vez». Diego la miró. «Me enseñó que las cosas rotas pueden arreglarse. Solo necesitan tiempo, cuidado y alguien que crea que valen la pena salvarse. Como ese escritorio que me mostraste. Exactamente como ese escritorio». Valeria respiró profundo. «Diego, no estoy segura de estar lista para esto, sea lo que sea esto, pero quiero estar lista. Contigo creo que podría llegar a estarlo». Diego le tomó la mano suavemente. «No tienes que estar lista hoy, o mañana, o el próximo mes. Estoy aquí, Vale, no voy a ningún lado». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque sé lo que es sentirse perdido, y sé lo que es encontrar a alguien que te hace querer encontrarte a ti mismo otra vez». Él le dio un ligero apretón a su mano. «No necesitamos apurarnos. Podemos tomarnos todo el tiempo que necesites». Valeria sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas, lágrimas que no eran de dolor, sino de algo mucho más complicado y hermoso. Alivio, tal vez, o gratitud, o simplemente la liberación de años de tensión acumulada. «No necesitamos a nadie», murmuró ella, repitiendo palabras que se había dicho a sí misma 1000 veces. Diego la miró con esos ojos que veían demasiado, que entendían demasiado. «Me temo que ya me tienes». Y en ese momento, sentada en un taller decorado para Navidad, rodeada de extraños que se habían convertido en algo cercano a amigos, con la mano de un hombre que entendía su dolor sosteniendo la suya, Valeria permitió que algo dentro de ella se abriera. No completamente, todavía no estaba lista para eso, pero lo suficiente para dejar entrar la luz. Lo suficiente para creer que tal vez, solo tal vez, podía aprender a vivir otra vez. El nuevo año llegó con sus propios desafíos y descubrimientos. Valeria y Diego establecieron un ritmo que funcionaba para ambos. Cenas casuales un par de veces por semana. Mensajes de texto regulares, pero sin presión para definir lo que tenían. Eran amigos que estaban explorando la posibilidad de ser algo más, tomándose su tiempo, respetando los límites del otro. Valeria se sorprendió a sí misma compartiendo más con Diego, no solo sobre Carlos y el accidente, sino sobre su infancia, sus sueños abandonados, sus miedos más profundos. Y Diego, a su vez, se abrió sobre su divorcio, sobre cómo había tenido que reconstruir su autoestima y aprender a confiar otra vez. «A veces me pregunto si alguna vez voy a ser completamente normal otra vez», confesó Valeria una tarde mientras caminaban por el bosque de Chapultepec. Era febrero y los árboles habían comenzado a brotar con nuevas hojas. «Si voy a dejar de tener miedo cada vez que siento algo real por alguien». «¿Qué es normal?», respondió Diego. «Todos llevamos nuestras cicatrices, Vale.
La diferencia es que algunas personas las esconden mejor que otras. Las tuyas no están tan bien escondidas. Diego rió. Supongo que no. Pero aprendí que no tiene sentido fingir que no están ahí. Son parte de mi historia. Me hicieron quien soy. ¿Y quién eres? Alguien que cree en segundas oportunidades. Alguien que piensa que el amor, en cualquiera de sus formas, vale el riesgo. Incluso cuando duele. Diego se detuvo, mirándola directamente. Alguien que está completamente enamorado de ti, pero que es lo suficientemente paciente como para esperar a que estés lista para escucharlo. Valeria sintió su corazón acelerar. Diego, no tienes que decir nada, solo necesitaba que lo supieras, que cuando estés lista, si alguna vez estás lista, estaré aquí. Los siguientes meses fueron un ejercicio de vulnerabilidad para Valeria. Diego la presentó a sus amigos, la incluyó en su vida de maneras pequeñas pero significativas. La invitó a una exposición de arte donde estaba mostrando algunas de sus piezas restauradas. Le enseñó a trabajar con madera, guiando sus manos mientras lijaba una mesa pequeña que él había salvado de un basurero. «¿Tienes buen ojo para esto?», comentó Diego mientras Valeria examinaba la veta de la madera. «Puedes ver el potencial debajo del daño. Aprendí del mejor». Sofía notó el cambio en su hermana. «Te ves diferente», le dijo una tarde cuando se juntaron para tomar café. «Más ligera, de alguna manera». «Me siento diferente», admitió Valeria. «Asustada, pero diferente». «¿Asustada de qué?» «De perderlo. De que en el momento en que admita lo que siento, algo terrible va a pasar». «Ese es tu trauma, hablando, no la realidad», dijo Sofía gentilmente. «Lo que le pasó a Carlos fue terrible e injusto, pero no significa que vaya a pasarle a todos los que ames. Vida sigue, hermana, y mereces vivirla plenamente». Valeria sabía que su hermana tenía razón. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente eran dos cosas muy diferentes. El momento crucial llegó a finales de abril. Diego había estado más callado de lo usual durante una semana, cancelando planes un par de veces con excusas vagas sobre trabajo. Valeria sintió el pánico familiar instalarse. Estaba cansándose de ella, se estaba alejando. Iba a desaparecer como todos eventualmente lo hacían. Finalmente reunió el coraje para confrontarlo. Apareció en su taller sin aviso una tarde lluviosa, encontrándolo trabajando en una silla antigua con expresión concentrada. «¿Estás evitándome?», preguntó directamente. Diego levantó la vista sorprendido. «¿Qué? No, por supuesto que no». «Entonces, ¿por qué has estado tan distante esta semana?». Él dejó sus herramientas y se acercó, limpiándose las manos en un trapo. «He estado lidiando con algo grande». El corazón de Valeria se hundió. «¿Qué es?». «Mi ex esposa se puso en contacto. Quiere hablar. Dice que cometió un error y que quiere intentarlo otra vez». Valeria sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Por supuesto que esto pasaría. En el momento en que había comenzado a bajar sus defensas, en el momento en que había empezado a creer que tal vez podía tener esto. «Entiendo», dijo ella, su voz sonando hueca incluso para sus propios oídos. «Debes estar emocionado, poder recuperar lo que tenían». «Valeria, no». Diego la tomó de los hombros, obligándola a mirarlo. «No estoy emocionado. Estoy molesto porque tuvo el descaro de aparecer después de 4 años y pensar que podía simplemente retomar donde lo dejamos. Molesto porque el momento en que finalmente estoy feliz, finalmente he encontrado algo real con alguien que importa, ella decide que me quiere de vuelta». «¿Qué le dijiste?». «Le dije que no, que se terminó hace 4 años y que sigue terminado». Diego la miró intensamente. «Le dije que estoy enamorado de alguien más.
alguien valiente y hermosa que ha pasado por un infierno y salió del otro lado. Alguien que me hace querer ser mejor cada día. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria. Yo también tengo miedo. Lo sé. Tengo tanto miedo de perderte, de que si te dejo entrar completamente, algo terrible va a pasar. Podría pasar, dijo Diego honestamente. La vida no viene con garantías. Pero ¿no crees que vale la pena el riesgo? ¿No preferirías tener esto, nosotros, incluso si significa que podríamos lastimarnos? Valeria pensó en los últimos meses, en las risas compartidas, las conversaciones profundas, las comidas juntos, en cómo Diego había esperado pacientemente mientras ella reconstruía su capacidad de confiar, en cómo nunca había presionado, nunca había exigido más de lo que podía dar. «Te amo», susurró finalmente, las palabras aterradoras y liberadoras al mismo tiempo. «No sé cuándo pasó exactamente, pero lo hago. Te amo y me aterra, pero ya no puedo fingir que no es verdad». Diego la atrajo hacia él, sosteniéndola cerca. «Yo también te amo, y vamos a estar bien, un día a la vez». Valeria se aferró a él, permitiéndose sentir plenamente por primera vez en años. El miedo, sí, pero también la alegría, la esperanza, la posibilidad de un futuro que no había creído posible. «No necesitamos a nadie», había dicho alguna vez, convencida de que la soledad era más segura que el riesgo de amar. Pero Diego había respondido con la verdad que ahora finalmente podía aceptar. «Me temo que ya me tienes». Y tenía razón, lo tenía, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Había tomado 6 años, un encuentro casual en un café, y la paciencia infinita de un hombre que entendía el dolor y la curación. Pero Valeria Montoya había encontrado su camino de regreso a la vida. No era la misma persona que había sido antes de perder a Carlos. Nunca lo sería. Pero era alguien nueva, alguien más fuerte, alguien capaz de amar otra vez a pesar del riesgo. Y en una ciudad de casi 9 millones de personas, en medio del caos y la belleza de la Ciudad de México, 2 personas rotas habían encontrado la manera de ayudarse mutuamente a sanar. No era un final de cuento de hadas. La vida real nunca lo es. Pero era real, era suyo, y era suficiente. Los meses siguientes trajeron sus propios desafíos. Aprender a estar en una relación después de años de soledad no fue fácil para Valeria. Hubo momentos en que su instinto era retirarse, cerrar las puertas, protegerse, pero cada vez que lo intentaba, Diego estaba ahí, no empujando, sino simplemente recordándole que no tenía que pasar por esto sola. Conoció a la familia de Diego en una cena dominical en Coyoacán. Su abuela, una mujer de 80 años con ojos brillantes y manos curtidas por décadas de trabajo, tomó las manos de Valeria entre las suyas. «Mi nieto me habló de ti», dijo con voz suave. «Me dijo que eres valiente». «No me siento valiente», admitió Valeria. «El valor no es la ausencia de miedo, mija. Es seguir adelante a pesar de él». Valeria también introdujo a Diego a sus padres. Fue tenso al principio. Su madre lloraba cada vez que lo veía, emocionada de que su hija finalmente estuviera abriendo su corazón otra vez. Su padre era más reservado, protegiéndola incluso ahora, pero con el tiempo, incluso él no pudo negar que Diego era genuino en sus sentimientos por Valeria. Para el verano habían establecido una rutina cómoda. Valeria pasaba los fines de semana en el taller de Diego, ayudándolo con proyectos mientras hablaban de todo y nada. Diego cocinaba para ella. No era un gran chef, pero se esforzaba, y eso le importaba más. Una noche de julio, mientras cenaban en el pequeño departamento de Valeria, ella hizo una pregunta que había estado rondando su mente. «¿Alguna vez piensas en el futuro, en nuestro futuro juntos?» Diego dejó su tenedor. «Todo el tiempo». «¿Y qué ves?» «Veo». Se detuvo,
como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Veo más noches como esta. Veo viajes juntos, tal vez a lugares que ninguno de los dos ha visitado. Veo expandir mi negocio, quizá con tu ayuda gestionando la parte financiera. Siempre he sido terrible con eso. Veo. Se inclinó hacia adelante. Veo lo que construyamos juntos. No tengo un plan rígido. Solo sé que quiero que estés en él. ¿Eso es suficiente para ti? ¿No tener un plan definido? Solía necesitar un plan para todo, admitió Diego. Pero el divorcio me enseñó que puedes planear todo perfectamente, y aún así las cosas pueden salir mal. Así que ahora solo. Vivo, un día a la vez, y cada día que te tengo en mi vida es un buen día. Valeria sintió la conocida oleada de emoción. No sé si alguna vez voy a querer casarme otra vez. La idea de planear una boda, de todo lo que conlleva. Está bien, interrumpió Diego. No necesito un anillo o un certificado para saber que esto es real. Si alguna vez cambias de opinión, genial. Si no, también está bien. Solo te quiero a ti, vale. En cualquier forma que estés dispuesta a darme. Esa fue la noche en que Valeria supo con certeza que esto era permanente, no perfecto. Ninguna relación lo es, pero real y sólido de maneras que importaban. El otoño llegó con sus lluvias intermitentes. Valeria celebró su 33º cumpleaños con una cena pequeña en el taller de Diego, rodeada de las personas que se habían convertido en su círculo, Sofía y su nuevo novio, algunos amigos de Diego, su familia. «Haz un deseo», la instó Sofía mientras todos cantaban las mañanitas. Valeria miró a Diego al otro lado de la mesa, sus ojos encontrándose en medio de la celebración. Cerró los ojos e hizo un deseo, no por felicidad eterna o promesas imposibles, simplemente por más de esto, más días ordinarios llenos de amor ordinario, más momentos de risa y conversaciones profundas, más tiempo con este hombre que había tomado sus piezas rotas y las había tratado con el mismo cuidado que daba a sus muebles antiguos. Cuando abrió los ojos, Diego estaba sonriendo, como si supiera exactamente lo que había deseado. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, Valeria ayudó a Diego a limpiar. Trabajaban en silencio cómodo, un ritmo que habían perfeccionado con el tiempo. «Hay algo que quiero darte», dijo Diego de repente secándose las manos. «Ya me diste suficiente con la fiesta. Esto es diferente». Fue a su oficina en la parte trasera del taller y regresó con una caja de madera tallada. «La hice para ti. Bueno, la restauré, técnicamente, pero la personalicé». Valeria abrió la caja con cuidado. Dentro había un conjunto de fotos, algunas de ella y Diego juntos, otras de momentos que había olvidado que él había capturado. Debajo de las fotos había una carta escrita a mano. «¿Qué es esto?» «Lee la carta», la animó Diego. Con manos temblorosas, Valeria desdobló el papel. La letra de Diego era clara y firme. «Vale, cuando te conocí, vi a alguien que cargaba un peso invisible. Alguien que había construido muros tan altos que ni siquiera la luz podía atravesarlos. Y no supe por qué, pero sentí esta necesidad de conocer a la persona detrás de esos muros. La persona real, no la fachada que mostraba al mundo. Estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. No porque sean perfectos, ambos sabemos que no lo son, sino porque son reales. Porque finalmente encontré a alguien que entiende que estar roto no significa estar arruinado, que a veces las grietas son donde entra la luz. Gracias por dejarme entrar. Gracias por confiar en mí con tu corazón, incluso cuando te aterrorizaba hacerlo. Y gracias por enseñarme que el amor no tiene que ser perfecto para ser verdadero. Te amo hoy, te amaré mañana y te amaré en todos los días después. Diego. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Valeria ahora. Dejó la carta y se lanzó a los brazos de Diego, sosteniéndolo con fuerza. «Te amo tanto», susurró contra su pecho.
tanto que a veces me asusta. Lo sé, pero ya no tienes que tener miedo sola. Ahora me tienes para asustarse contigo. Valeria rió a través de sus lágrimas. ¿Ese es tu consejo romántico? Es mi promesa honesta. No puedo prometer que nunca nos lastimaremos. No puedo prometer que todo será fácil. Pero puedo prometer que estaré aquí, en los días buenos y en los malos. Continúo la historia con los capítulos finales. Los meses que siguieron fueron de consolidación y crecimiento mutuo. Valeria y Diego habían pasado de la incertidumbre a una certeza tranquila sobre su futuro juntos, aunque ambos sabían que el camino no sería siempre fácil. Lo importante era que ahora caminaban juntos en lugar de en paralelo, y eso hacía toda la diferencia. En noviembre, Valeria hizo un cambio importante en su vida profesional. Después de años trabajando como contadora para la firma Campos, decidió renunciar. No fue una decisión impulsiva. Había estado considerándola durante meses. Su trabajo le pagaba bien, pero no le daba satisfacción. Pasaba 8 horas al día mirando números en una pantalla, asistiendo a reuniones que podrían haber sido correos electrónicos, conviviendo con personas que apenas conocía a nivel personal. ¿Estás segura de esto?, preguntó su madre cuando le contó sobre la renuncia. Estaban cenando en Querétaro, donde Valeria había empezado a visitar más regularmente. No completamente, admitió Valeria. Pero he pasado toda mi vida eligiendo seguridad sobre felicidad. Creo que es hora de intentarlo diferente. ¿Qué vas a hacer entonces? Diego me ofreció trabajo en su taller. Necesita ayuda con la parte administrativa y financiera. Al principio será de medio tiempo mientras me adapto, pero creo que podría funcionar. Su padre, quien hasta entonces había estado comiendo en silencio, levantó la vista. ¿Estás seguros de que mezclar trabajo y relación es buena idea? Hemos hablado sobre ello, respondió Valeria. Tenemos límites claros. Trabajo en las mañanas, él en el taller, pausas para el almuerzo separadas. Y si en algún momento siente que no está funcionando, podemos ajustar. Lo que Valeria no dijo fue que con Diego, incluso los desacuerdos se resolvían con respeto mutuo, que había aprendido a comunicar sus necesidades en lugar de simplemente retraerse, que el miedo seguía ahí, pero ya no era el conductor de sus decisiones. Su primer día en el taller fue más caótico de lo que esperaba. Diego había estado manejando toda la administración por su cuenta, lo que significaba que los libros estaban en un desorden relativo. Facturas sin clasificar, recibos en bolsas de plástico, un sistema de inventario que existía principalmente en la cabeza de Diego. ¿Por qué no me habías dicho que estaba así de mal?, preguntó Valeria, rodeada de pilas de documentos. Porque sabía que si me lo recordabas, iba a ser un desastre, respondió Diego desde su mesa de trabajo, lijando una pata de silla. Y tienes razón, es un desastre. Un desastre que podemos arreglar, dijo Valeria, rolando los ojos pero sonriendo. Dame una semana. Voy a crear un sistema que incluso tú puedas mantener actualizado. Los primeros meses fueron un ajuste para ambos. Había momentos en que Valeria se sentía abrumada por la combinación de su nueva vida en el taller y su relación. Había momentos en que Diego se frustraba porque Valeria insistía en hacer las cosas de cierta manera, cuando él preferiría hacerlas de forma más improvisada. Pero lo importante era que hablaban sobre eso. En lugar de guardar resentimiento, lo sacaban a la surface, lo discutían racionalmente y encontraban soluciones. Una noche, mientras trabajaban juntos en una mesa de comedor que Diego estaba restaurando, Valeria hizo una pregunta que había estado rondando su mente durante semanas. ¿Alguna vez has pensado en vivir juntos? Diego dejó su cepillo. ¿Vivir juntos como... ¿Qué exactamente? Como en compartir un departamento. Mudarnos a un lugar que sea nuestro.
Valeria no lo miraba, aparentemente enfocada en examinar la veta de la madera. No es una propuesta, solo una pregunta. Entonces, sí, he pensado en ello, bastante, de hecho. Diego se acercó, obligándola a mirarlo. ¿Qué te hace preguntarlo ahora? Pasamos casi cada noche juntos de todas formas. Tú aquí, yo en tu departamento, o yo aquí, tú en el mío. Parece ineficiente. Diego rió. ¿Acabas de sugerir que vivamos juntos por razones de eficiencia financiera? Cuando lo dices así suena horrible, admitió Valeria. Lo que quiero decir es que estoy lista para el siguiente paso. Contigo. Lo que hizo que Valeria se diera cuenta de que algún momento entre el café derramado y ahora, entre los muros que había construido y las grietas por donde finalmente la luz había entrado, había sucedido algo fundamental. Se había transformado, no completamente. Sus miedos seguían siendo reales, su trauma seguía siendo parte de su historia. Pero ya no era su definición. Encontraron un departamento pequeño pero luminoso, en la colonia Hipódromo, con un balcón que daba a un jardín compartido. Tenía características que ambos amaban: techos altos, pisos de madera, suficiente espacio para que Diego instalara un pequeño taller en la recámara de servicio. La mudanza fue caótica. Diego traía herramientas y muebles que estaba restaurando. Valeria sus libros y su pequeña colección de plantas. Sofía y algunos amigos ayudaron, llevando cajas y armando muebles mientras la música sonaba de fondo. Nunca pensé que vería esto, comentó Sofía mientras colocaban ropa en los closets. Mi hermana obstinada, viviendo con su novio. Creo que necesito sentarme. No exageres, dijo Valeria, pero estaba sonriendo. Además, ustedes prácticamente ya convivían. Sí, pero esto es diferente. Esto es compromiso. Esto es decir que ves un futuro con esta persona, no solo un presente. Valeria se detuvo, considerando las palabras de su hermana. ¿Lo hacía? ¿Veía un futuro con Diego? La respuesta, descubrió, era compleja. Veía un futuro diferente del que había planeado con Carlos, sin fecha de boda específica, sin lista de nombres de bebés, sin el mapa detallado que había creado años atrás. Pero veía algo que en algunos aspectos era mejor. Veía un futuro donde no sabía exactamente qué vendría después, pero estaba emocionada por descubrirlo. La noche de su primer aniversario en el nuevo departamento, Diego preparó cena. Nada sofisticado. Solo las cosas que ella amaba. Pasta, ensalada, un vino decente. Comieron en el balcón mientras el atardecer teñía el cielo de naranja y rosa. Hace un año estabas segura de que no necesitabas a nadie, observó Diego, tomando su mano sobre la mesa. Así es, confirmó Valeria. Y técnicamente tenía razón. Podría vivir sola, podría pasar mi vida sin ti y estaría bien. Pero no quiero. Valeria apretó su mano. No es que te necesite para estar completa, es que te quiero en mi vida. Eres mejor con vos. Somos mejor juntos. Diego sonrió. Ese tipo de sonrisa que le había permitido colarse bajo su armadura desde el principio. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Los meses siguientes transcurrieron con una sensación de normalidad que Valeria había temido que nunca podría experimentar. Despertarse al lado de Diego, cocinar juntos, pelearse por cosas mundanas como quién pasaba el aspirador, reconciliarse, construir una vida que era completamente ordinaria pero profundamente suya. Sofía comenzó a salir formalmente con su novio, un arquitecto llamado Javier. Su madre finalmente dejó de preocuparse constantemente sobre el futuro de Valeria. Su padre incluso invitó a Diego a jugar fútbol con sus amigos los domingos. El trabajo en el taller de Diego floreció. Con los sistemas administrativos de Valeria en su lugar, pudieron expandir el negocio, tomar más clientes, incluso contratar a un asistente que Diego entrenó en el arte de la restauración.
Valeria pasaba sus mañanas organizando facturas y presupuestos, pero sus tardes frecuentemente las pasaba en el taller, aprendiendo sobre madera, barniz, técnicas de restauración. «Tienes talento para esto», le dijo Diego una tarde mientras ella trabajaba en una silla pequeña. «¿Has considerado aprender más formalmente?» «¿Qué quieres decir?» «Hay cursos de ebanistería. Podrías certificarte si quisiera. Ayudarme con las restauraciones, no solo la parte administrativa». «¿Crees que podría?» «Creo que puedes hacer cualquier cosa que decidas hacer». Valeria se inscribió en un curso de ebanistería por las noches. Era desafiante. Su cuerpo no estaba acostumbrado a la labor física, sus manos se llenaban de ampollas, cometía errores constantemente, pero era también increíblemente gratificante. Tomar algo roto y transformarlo en algo funcional y hermoso reflejaba su propio viaje de una manera que ella no había anticipado. «Estoy muy orgulloso de ti», le dijo Diego cuando completó el curso, besándola en la frente. «¿Por qué? Solo hice lo que decidí hacer». «Exactamente. Hace 2 años, Valeria Montoya no se permitía a sí misma querer cosas. No se permitía a sí misma cambiar, crecer, tomar riesgos. Y ahora mira dónde estás. Mira lo que has logrado». Valeria no sabía qué responder a eso, porque tenía razón, pero también se daba cuenta de que el cambio no había sido solo por ella. Había sido también por Diego, por Sofía, por su familia, por todas las personas que no habían dejado que se desapareciera completamente dentro de sí misma. 1 año después de mudarse juntos, Diego hizo algo inesperado. Cerró el taller temprano, algo raro, y le pidió a Valeria que lo acompañara a un lugar especial. La llevó al bosque de Chapultepec, al mismo lugar donde le había contado sobre su ex esposa. Cuando llegaron, Valeria vio que Diego había preparado un picnic. Una manta roja, una cesta de comida, velas que estaban protegidas del viento. «¿Qué es todo esto?», preguntó Valeria sin aliento. Diego la tomó de la mano. «Hay algo que necesito decirte. Y sentí que debía hacerlo en el lugar donde finalmente empezaste a creer que podrías tener algo real conmigo». El corazón de Valeria comenzó a acelerarse. Diego metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Valeria Montoya, pasaste años creyendo que estabas mejor sola, y estabas equivocada». Sonrió. «Pero no porque no fueras fuerte o independiente. Estabas equivocada porque la vida es mejor cuando la compartimos con alguien, con la persona correcta. Contigo he aprendido que amar no es una debilidad, que permitir que alguien te conoce completamente es la forma más pura de valentía». Abrió la caja. Dentro había un anillo de plata con una piedra de color azul grisáceo. «Un zafiro», notó Valeria vagamente. «No es un diamante tradicional», continuó Diego, «porque nada de nosotros es tradicional. Es un zafiro porque es duradero, porque puede arañarse pero no romper fácilmente, porque es hermoso en su propia manera única. Como tú. ¿Quieres casarte conmigo? No porque sea lo que se supone que debes hacer, sino porque realmente quieres pasarte la vida construyendo esto conmigo». Valeria no podía hablar. Toda su vida, después de Carlos, había dicho que nunca volvería a casarse, que la idea de otra boda, otra promesa rota potencial, era demasiado. Pero en ese momento, sentada en una manta en el bosque, mirando a los ojos del hombre que había esperado pacientemente mientras ella aprendía a vivir nuevamente, supo que estaba equivocada. «Sí», susurró, «sí, quiero casarme contigo». Diego deslizó el anillo en su dedo y la besó mientras las velas parpadeaban a su alrededor y la ciudad continuaba su vida sin saber que en una pequeña esquina del bosque, una mujer que había pasado años con el corazón cerrado,
Finalmente lo abría completamente. La boda fue pequeña y significativa. No querían una producción elaborada. Ambos habían aprendido que la felicidad no venía de las cosas grandes y extravagantes, sino de los momentos auténticos compartidos con personas que importaban. Se casaron en el taller, después de que Diego y Valeria lo limpiaron y lo decoraran. Las luces navideñas, que habían dejado de Navidad anterior, permanecían colgadas, creando un ambiente mágico pero no fantasioso. La familia y los amigos cercanos de ambos estaban presentes. Solo las personas que habían estado en su viaje, que habían visto su transformación y creído en ello incluso cuando ellos mismos dudaban. Su madre lloraba de alegría. Sofía fue la dama de honor. El abuelo de Diego, ahora muy mayor pero aún vital, caminó a Diego por el pasillo. Valeria no tenía un padre que la entregara. En cambio, caminó hacia Diego completamente sola, eligiendo a cada paso estar ahí. Elegir esto, elegirlo a él. Cuando intercambiaron votos, Valeria habló desde el corazón, sin prepararlos de antemano, porque sentía que las palabras debían ser espontáneas para ser verdaderas. Hace 2 años estaba segura de que no necesitaba a nadie, que la soledad era más segura que el riesgo de amar y perder de nuevo. Su voz no temblaba. Pero entonces chocaste conmigo en un café, me arruinaste la blusa y tuviste la audacia de pensar que podías conocerme. Sonrió. Y de alguna manera, por tu paciencia, tu compasión, tu disposición a esperar mientras yo reconstruía mi capacidad de confiar, aprendí que estaba equivocada. Que la vida no se vive mediante la protección del corazón, se vive mediante la entrega de él a alguien que lo valorará, lo cuidará, lo amará, incluso cuando esté roto. Te amo, Diego, hoy y en todos los días que vengan después. Diego apenas pudo contener sus lágrimas mientras escuchaba. Cuando fue su turno de hablar, su voz era fuerte y clara. Valeria, entraste a mi vida como una tormenta de invierno, fría, distante, hermosa de una manera que era difícil de alcanzar. Pero bajo eso, vi el fuego. Vi a alguien que no había dejado de amar, solo que había aprendido a guardar ese amor donde nadie pudiera encontrarlo. Hizo una pausa. Te pedí que me dejaras estar en tu vida y he sido el hombre más afortunado por cada día que has dicho que sí. No prometo que todo será fácil, pero prometo que estaré aquí, en los días en que creas que no puedes más, en los días en que el miedo vuelva, en los días ordinarios y en los extraordinarios. Eres mi casa, Valeria, y estoy muy feliz de estar en la tuya. Cuando sellaron su matrimonio con un beso, toda la sala aplaudió, pero Valeria apenas lo notó. Solo estaba consciente de Diego, del anillo nuevo en su dedo, que ahora tenía pareja con el de él, de la sensación de estar exactamente donde pertenecía. Esa noche, en el departamento que ahora compartían como marido y mujer, Valeria se quedó mirando por el balcón mientras Diego dormía en la cama adyacente. Las luces de la Ciudad de México parpadeaban en la distancia, miles de historias ocurriendo simultáneamente. Una de ellas era suya, una historia de trauma y curación, de miedo y coraje, de una mujer que aprendió que necesitar a alguien no era debilidad, sino fortaleza. Años atrás, Valeria hubiera visto ese nido de luces y hubiera visto caos. Ahora veía posibilidad, veía vida. Veía un futuro que no podía controlar, pero del que ya no tenía miedo. Volvió a la cama y se acurrucó contra Diego, quien dormía profundamente. Él extendió su brazo inconscientemente, atrayéndola más cerca, su cuerpo reconociendo el de ella incluso en el sueño. No necesitamos a nadie, había susurrado Valeria alguna vez, creyendo que la soledad era la única forma de sobrevivir. Diego había respondido, me temo que ya me tienes. Y tenía razón, lo tenía, y más importante aún, él la tenía. Se tenían el uno al otro.
Dos personas que habían sido rotas de formas diferentes, que habían encontrado la manera de ayudarse mutuamente a sanar, que habían construido algo real de las ruinas de lo que había sido. No era el final de un cuento de hadas, era el comienzo de una vida real, complicada, hermosa, llena de ordinariedad e importancia simultáneamente. Y para Valeria, después de todo lo que había pasado, era más que suficiente, era todo.